un programa muy importante de oración y misiones. Por esa causa vamos a meditar en la riqueza de la palabra del Señor bajo un principio muy importante y tiene que ver con la fe que produce arrepentimiento. La fe que produce arrepentimiento. Segunda epístola a los Corintios, capítulo 7. Y a los amigos o hermanos que están aquí conectaditos, yo les invito para que recompartamos esta enseñanza y podamos ser canal de bendición a alguien más por la fe en esta noche, en el nombre del Señor Jesucristo. Dice la palabra, segunda carta a los Corintios, allá en su casa también lo puede leer, y a quienes estamos aquí en el ejemplar de su Biblia, capítulo 7, versículos 9 y 10, dice: ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padezcáis por nuestra parte. Versículo 10, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación. ¡Qué bendición! De que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Amén. Gloria al Señor Dios Todopoderoso. Hemos cantado, hemos orado y vamos a meditar en esta palabra, la fe que produce arrepentimiento. Pueden estar sentaditos. Gloria al nombre de Jesús. Y vamos a iniciar con una pequeña ilustración, con un pequeño ejemplo. Está el que se arrepiente por un problema que tiene y entonces dice: uy, yo hubiese escuchado, las cosas serían diferentes, pero me arrepiento de no haber escuchado a tiempo el consejo y de haber tomado decisiones diferentes. Pero también está el que se arrepiente por lo que no hizo. Y entonces dice: a mí me dijeron, me enseñaron que había que hacerlo, pero no lo hice. Y cuántas cosas algunos pueden padecer porque dejaron de hacer algo que era importante. Otro ejemplo. Pero están los que se arrepienten por lo mucho que hicieron. Porque hicieron tantas cosas, pero no en la mejor forma, no en la mejor orientación. Pero nosotros tenemos una fe en Cristo que produce verdadero arrepentimiento. El verdadero arrepentimiento trasciende en un cambio de vida por completo. Si alguno está en Cristo, es nueva criatura. Alguno que siente que es nueva criatura, que le dé ese aplauso al Rey de la Gloria en esta noche. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Él diseñó cielos nuevos y tierras nuevas para una nueva criatura. Bendito el Señor. El arrepentimiento, entonces, en la traducción de una familia de palabras que indican un retorno, cambio de parecer o un repudio hacia el pecado para regresar a Cristo. Eso es puntualmente arrepentirse. Es retornar. Por eso el Señor habla de volvernos a Él. Por eso también el Señor habla a través del profeta Isaías diciendo: deje el impío su camino y el hombre inicuo su pensamiento, y vuelva hacia Dios, el cual tendrá de él misericordia. ¿Y cuántos hemos gozado de la misericordia del Señor? La Biblia dice que por la misericordia del Señor no hemos sido consumidos. Y el Señor, en esta fe que produce arrepentimiento y transformación, también afirma por medio de la palabra que las cosas son hechas nuevas. Todo es nuevo. Así que el reto del que toma la fe es reflejar a Cristo en su vida con una nueva identidad. Antes era maldiciente, contencioso, peleador, con una cantidad de cosas que afean su actitud, pero hoy en Cristo entonces tiene una forma de tratar diferente, una forma de hablar diferente y hasta una manera de vestir diferente, porque lo que hace no lo hace para agradar a los hombres, sino para agradar a Jesucristo. Amén.
En esa fe que produce arrepentimiento y transformación, también dice la Escritura que ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida con tal de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Amén. A veces uno se enreda en tantas cosas que termina descuidando lo más importante, que es la salvación. A veces se descuida uno pensando en el trabajo, pensando en lo que hay que hacer pasado mañana o en una semana, y realmente el futuro es incierto, el pasado es historia, pero el presente que yo puedo vivir para Dios debo hacerlo de la mejor manera, viviendo por fe y reconociendo de qué cosas en algún momento tendríamos que arrepentirnos. Amén. Yo podría preguntar ahora, ¿cuánto hace que se arrepintió? Y alguien me podría decir, yo me arrepentí hace 15 años. Y otro me diría, yo me arrepentí hace 20. Otro me diría, yo me arrepentí hace 2 años y medio. Yo me arrepentí hace 8 años. Pero qué bueno considerar el proceso de nuestra consagración como un proceso constante. ¿Por qué? ¿Por qué es tan importante que sea constante ese sentir de arrepentimiento y esa consagración día a día? Porque la Biblia también declara que el Señor no ha visto a hombre justo que haga el bien y nunca peque. ¿Quién podría decir? Puedo decir que llevo esta semana sin cometer ningún pecado. Sería bonito, ¿cierto? Pero es difícil. ¿Quién podría decir con seguridad? Es que pasé ayer y pasé hoy, día y noche, y no cometí ninguna falta. ¿Quién puede decir eso? ¿Sí o no? De algún modo, a veces cometemos errores sin querer cometerlos. De pronto, una actitud, una expresión, una forma de ver las cosas que es diferente a otro, y de pronto para mí no era grave, pero alguien se sintió ofendido por la forma como veo las cosas. Pero lo importante aquí es saber que nuestro arrepentimiento es para con Dios en todo tiempo. Alguien estaba diciendo, sí, yo he visto que muchos se han arrepentido hace mucho tiempo, pero quizá ese que no dice que se arrepintió tuvo un momento precioso en la noche y en la madrugada para conectarse con Dios y en medio de todo decirle, Señor, perdóname. Amén. Uno a veces se pone a orar y se pone a pedir y agradecer muchas cosas, pero uno de los elementos importantes de la oración es pedir perdón. Aún por los pecados que son ocultos, que quizá en nuestro consciente no sabíamos que era una falta, pero que también incluso lo dice el adagio popular, el desconocimiento de la norma no lo exime de la responsabilidad. Así que igualmente hay que cumplir. Pero nosotros hoy no somos ignorantes, hoy somos conocedores de la ley del Señor. Amén. Y el arrepentimiento en el Nuevo Testamento es una necesidad vital. Si no hay arrepentimiento sincero, no hay salvación. Si no hay arrepentimiento sincero, no hay cambio de vida. Si no hay arrepentimiento sincero, no hay fruto del Espíritu. Pero el que se arrepiente de verdad y pacta con Dios, trasciende, teniendo cuidado de sí mismo y de la doctrina, porque sabe que puede alcanzar a otros con el mensaje de Dios y con su buena conducta, con su buen ejemplo. Digamos gloria a Dios. Gloria a Dios. Los profetas hablaron mucho de arrepentimiento, porque Israel se había caracterizado por ser un pueblo de dura cerviz. Significa que eso, que era un pueblo que le costaba mucho inclinar la cabeza con humildad y doblar sus rodillas para humillarse delante de Dios. Y a veces uno dice, uy, es Israel, pero a veces hay hermanos así, que les cuesta mucho
inclinar su rostro en postración al Señor y a veces les cuesta mucho doblar sus rodillas para que provenga del Señor todo lo que se necesita. Digamos gloria a Dios. Pero nosotros hoy somos un pueblo que vivimos por fe. Hoy somos un pueblo que entendemos que en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, y el justo por la fe vivirá. Y el que toma decisiones por fe, de verdad cambia. De verdad se convierte en una nueva creación. ¿Por qué? Porque su decisión por fe le permite dimensionar que lo que no puede con su fuerza, Dios lo hace con el poder del Espíritu Santo de la promesa. Que a veces nosotros queremos arrepentirnos y cambiar, pero qué bueno es arrepentirnos y saber que cuando lo hacemos plenamente por fe, es Dios el que transforma. Bendito el nombre del Señor Jesús. El arrepentimiento demanda una renovación espiritual. Así que cuando uno está en un momento de renovación, naturalmente reconoce que ha pasado por una etapa de arrepentimiento. Amén. Gloria al Señor Jesús. Israel fue caracterizado por ser un pueblo desobediente, de dura cerviz, y que tuvo que soportar muchos juicios, y que tuvo que soportar el yugo de muchos imperios sobre ellos. Los medos, los persas, los babilonios y luego los romanos. Y antes de eso tuvo que soportar la esclavitud en Egipto. Y todo se debió a que eran duros de corazón, y para que estuvieran a plenitud con Dios, la necesidad más importante de ellos era reconocer su pecado y arrepentirse y humillarse delante de Dios. Amén. Pasaje que conocemos de memoria y que hay que aplicarlo en esta hora, porque nosotros somos un pueblo que vivimos por fe, y en este tiempo debemos vivir ese texto bíblico de 2 de Crónicas 7:14. El que se arrepiente vive esa palabra constantemente y se preocupa por el avivamiento. Dice la Escritura en esa porción, muy detalladamente hablando de nuestro cambio, de nuestra transformación, pero sobre todo del enfoque de nuestra renovación de fe para progresar en ese sentido, no para estancarse, porque algunos arrancan pero no continúan. Pero ese pasaje dice puntualmente: si mi pueblo se humillare. Una de las características del que se arrepiente es que se sabe humillar a los pies de Jesucristo. Porque sabe que la Biblia dice que al que se humilla, Dios lo exalta. Pero hay algunos que se exalzan en sí mismos, y la Biblia dice que Dios al altivo lo mira de lejos, pero al humilde lo atiende. Y el que se arrepiente de corazón se sabe humillar delante del Señor, porque reconoce que su humildad le dará privilegios en Dios. ¿Usted quiere tener puntos con Dios? Humíllese a los pies del Señor y reciba todo lo que necesita y aún más. Vea, hay momentos que uno no ha orado todavía. Uno apenas tiene la propuesta de lo que va a decir en la oración en la mente, y ya el Señor le está confirmando que le va a responder. Pero es necesario estar bien arrepentido, porque la Biblia dice puntualmente que Dios no oye a los pecadores. Pero si alguno es temeroso, la fe que produce arrepentimiento produce temor, y el que teme a Dios se sostiene firme, y el que teme a Dios no negocia las cosas de Dios, y el que teme a Dios procura ser un ejemplo y un modelo de vida para otro. Digamos gloria a Dios. Así que si mi pueblo se humillare, dice ese texto, sobre el cual mi nombre es invocado. Hay un montón de gente ahora que están usando ese texto bíblico, pero no han recibido la invocación del nombre, que es sobre todo nombre para nacer de nuevo. Todavía no han recibido la herencia como hijos de Dios. Todavía no han aplicado en su vida personal Juan 1:12.
A todos los que le recibieron y creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y aquel que en su nombre fue perdonado de su pecado, porque en ese nombre se arrepintió, sabe que tiene gran recompensa en el cielo. Digamos gloria a Dios. Démosle un aplauso al Rey de la Gloria, que nos ama con amor eterno. No nos parezcamos a Israel. Israel se caracterizó por ser un pueblo de dura cerviz. Pero qué bueno que usted y yo nos podamos caracterizar hoy por ser gente que se sabe humillar a los pies del Señor para encontrar de Él el socorro en momento oportuno. Aleluya al Señor Jesús. Entonces, el arrepentimiento conlleva unos pasos. Póngale cuidado a estos detalles en esta noche. El que se arrepiente de verdad se aparta del pecado, porque el arrepentimiento genuino conlleva conversión, y convertirse significa ser transformado, y aquí el que transforma es Jesucristo por medio del poder del Espíritu Santo. Por eso es que el Señor también dijo que somos limpios por la palabra que Él nos ha hablado. Digamos gloria a Dios. Esta separación debe ser de corazón. Tomó la decisión de seguir al Señor hace tantos años, hace tantos meses, quizá décadas, quizá días, pero se decidió en el Señor, no solo con el corazón, no solo con las emociones, sino con toda su mente, con toda su capacidad de razonamiento. Y eso sí trasciende en una nueva creación. Hay gente que le dice a uno, uy, yo le entregué mi vida al Señor y yo he sentido al Señor, pero el cambio no se ve por ningún lado todavía, o se ve a pedacitos. Qué rico es poder disfrutar del cambio que Dios produce, porque el que se arrepiente de verdad se aparta del pecado y procura en su pacto con Dios no volver a caer en el mismo error. Yo no sé cuál será el error, pero cada uno allá en su conciencia sabe qué le acusa y qué le está haciendo daño. Y cada uno ahí en su intimidad sabe de qué tiene que arrepentirse. Alguien dirá, pero si yo me arrepentí hace 30 años, ¿por qué me tengo que arrepentir hoy? Déjeme decirle que yo esta mañana, después de hablar con alguien, me ubiqué un ratico en este salón y le pedí perdón al Señor. Porque uno tiene momentos en los que tiene que arrepentirse. ¿Cómo así? Usted es el predicador. La Biblia también declara, si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde quedará el impío y el pecador? El que es temeroso de Dios, el que recibe el nombre del Señor para esa nueva vida, se guarda y se esfuerza y sabe que el arrepentimiento no solo fue una decisión de hace tantos años, sino que es un proceso continuo, porque cada día nos estamos santificando, y mientras no seamos plenamente santos, tenemos la necesidad de estar pidiendo misericordia y estar reconociendo nuestra falta delante de Dios. Digamos gloria a Dios. Digamos hay poder en el nombre de Jesús, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos. Convertirse es transformarse. La fe que produce arrepentimiento genera transformación. Alabanzas al Señor. Y ese transformado ya no quiere volver a pecar y hace lo necesario. Se esfuerza, se dedica. Un espíritu que aborrece el pecado se manifiesta en aquel que testifica del verdadero propósito de apartar su antigua naturaleza. Amén. Por eso ya no vivimos bajo la carne, sino bajo el Espíritu. Por eso el Señor también dice, ya no satisfagáis los deseos de la carne. Por eso la Biblia declara la diferencia entre las obras de la carne y el fruto del Espíritu. Porque el que se arrepintió de corazón en su proceso cotidiano da testimonio del poder del mensaje en su vida. Qué bonito que digan, no tan solo cómo habla, sino cómo vive. De verdad se nota que tiene a Cristo en el alma. Amén.
Esto testifica de un deseo de apartarse del viejo hombre y vivir como una nueva criatura, sabiendo la causa en la que se bautizó. Primera de Pedro 1:23 también detalla el bautismo que corresponde a esto ahora a todos nos da salvación, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios. El testimonio de haber apartado esa vieja naturaleza de pecado y vivir como una nueva criatura que ahora en Cristo aborrece lo malo, aborrece el pecado. Pero hay algunos que duran años diciendo que están en Cristo y hasta asisten a culto, pero están consintiendo el pecado. Están tolerando el pecado en la casa o en sus hijos o en su cónyuge, cuando se necesita que en ese momento se forje un carácter determinado para que esa familia y para que cada individuo, como temerosos de Dios, seamos celosos de buenas obras. Hoy en día se ha perdido mucho el temor y el celo por las cosas de Dios. Y por eso es que hay tanta frialdad y tibieza. Hay que decirlo. Hace falta celo por las cosas de Dios. Hace falta temor. Vea, el que de verdad teme a Dios porque su fe generó un arrepentimiento poderoso, le da miedo equivocarse y quedarle mal a Dios. Pero hay gente que no le da miedo quedarle mal a Dios, no siente temor, ya no les da pena. ¿Y sabe qué es lo más dañino para una conciencia? Seguir pecando y pensar que todo está bien. Porque el que sigue pecando y asimismo asume que todo está bien, está haciendo algo que se llama cauterizando su propia conciencia. Y hay gente que ya con una conciencia cauterizada no tiene sensibilidad. Mire, pero se equivocó. Dijo, no pasa nada. Y no sienten nada, no sienten pena, no sienten temor, no sienten celo, no sienten vergüenza. Porque cuando una conciencia se cauteriza, pierde la sensibilidad y ya no siente lo mismo cuando se le habla de Dios. Pero qué bueno que Dios sigue despertando sensibilidad en nuestra vida, porque tiene nuestra conciencia activa en su verdad y en su propósito perfecto. Digamos gloria a Dios. Gloria a Dios. Vamos a estar de pie, hermanos, y vamos a orar. Y quiero puntualizar algo aquí en este momento. Un espíritu que honra a Dios tiene puntual lo que Abraham le dijo al Señor. Abraham pactó con el Señor en ser un hombre perfecto, pero antes el Señor le dice a Abraham, yo soy el Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. El que tiene una fe que produce arrepentimiento, procura vivir el proceso de la perfección. La Biblia dice, mis ojos pondré sobre los fieles de la tierra para que estén conmigo, y el que anda en el camino de la perfección, este me servirá. Los resultados de arrepentirnos: primero, saber que somos perdonados en Cristo y que ese arrepentimiento genuino produce el deseo de nueva vida y de pactar con el Señor naciendo de nuevo. Ese arrepentimiento genera también, primero, solicitud para no pecar. Otro punto importante, defensa de que el Señor le ha limpiado su culpa y por eso debe guardarse. Otro punto importante, esa obra de arrepentimiento genera temor y consecuencias del pecado para no volver a caer en el mismo error. También el arrepentimiento genera afecto de ser justo y obedecer a Dios, no por yugo, sino por amor. El que ama a Dios guarda la palabra. El celo por trabajar para Dios y su reino, aunque otros no lo hagan, ese que es celoso sigue siendo celoso y esforzado. Y quiero que en este momento reconozcamos de cuántas cosas nos estará considerando el Señor que tenemos que arrepentirnos. Yo anoche estaba meditando en una palabra mientras charlábamos con otro compañero de ministerio
quien por la gracia del Señor empezó a trabajar en este lugar. Y él decía, muchas veces a la iglesia no hay que decirle que se prepare porque debe estar lista. Pero al que no está listo hay que seguirle diciendo que se prepare porque si no se queda. Hay que hacer las dos cosas. Porque si no se habla de la necesidad de estar preparado, entonces el conformismo termina arruinando esa fe que generó arrepentimiento y transformación hace algún tiempo. Vamos a orar y vamos a decirle al Señor que nos permita siempre estar preparados porque Él pronto viene. Pero también si alguien no está preparado o ha descuidado la fe que produjo su arrepentimiento, hoy es tiempo de volverse a Cristo. Hoy es tiempo de renovar sus votos con Cristo. Porque la Biblia dice, si alguno ha pecado, abogado tenemos. Y ese abogado perfecto es el Señor Jesucristo. Y si alguno se ha equivocado, no lo vamos a condenar, no lo vamos a juzgar. Le estamos hablando de que en Jesús tiene oportunidad, tiene respuesta, pero debe tomar decisiones a tiempo. Soberano Dios maravilloso, te damos gracias por esta palabra. Gracias, Señor Jesucristo, por este consejo esta noche, por reconocer lo importante de vivir esa fe que produce arrepentimiento, y que el arrepentimiento no solo fue una decisión de hace algún tiempo, sino que en ese proceso de perfeccionamiento y de santificación, mientras estamos en este tabernáculo de carne y hueso, tenemos la necesidad de seguirnos humillando en tu presencia, porque llegan errores, a veces se comete pecado, pero Señor, te rogamos que nos ayudes a vivir en el Espíritu para no satisfacer los deseos de la carne, y que nuestro testimonio sea el mejor. Gloria a Dios por el que está preparado, gloria a Dios por el que está listo, gloria a Dios por el que tiene la armadura, pero también hay que exhortar al que no está preparado para que esté listo. Hay que exhortar al que no vive en el Espíritu para que someta la carne al Espíritu. Gracias, Señor Jesucristo, por refrescar nuestra memoria y saber que el proceso de nuestra conversión se sigue consolidando hasta el momento de que tú nos arrebates a tu gloria. Bendice la iglesia y ayúdanos a seguir creciendo en la fe en tu nombre. Amén y amén. ¿Cuántos decimos gloria a Dios? Al